Ok, bueno, vamos a continuar con la palabra que el Señor nos ha dado en este tiempo y está relacionada con el fundamento, la importancia de tener el fundamento. Ese fundamento pues es Cristo mismo y encontramos en la epístola a los Hebreos que sin el fundamento no podemos sobreedificar, porque la sobreedificación ya es nuestra vida. Ya es la vida no solamente individual, sino la vida corporativa, la vida que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Veíamos que hay como 7 aspectos a considerar, que comienzan con el arrepentimiento de las obras muertas, seguido de la fe en Dios, seguido de la doctrina de bautismos, seguido de la imposición de manos, seguido de la resurrección de los muertos y finalmente el juicio eterno, el juicio final. Vamos en la resurrección de los muertos. Pero para poder como comprender esto de la resurrección de los muertos, es necesario entender algunos aspectos que la palabra nos muestra en relación a lo que nosotros como cristianos, tanto en lo individual como en lo corporativo, debemos vivir. ¿Cómo debe ser nuestra vida? Nuestra vida de familia, nuestra vida de iglesia, nuestra vida con el Señor. Principalmente nuestra vida con el Señor, porque de Él viene la fuente de sabiduría. Él es la fuente de toda sabiduría y revelación. Sin esa revelación, nosotros entonces no vamos a poder hacer nada porque no vamos a entender de qué se trata. Entonces la iglesia, más que una sumatoria de cosas que se hacen, la iglesia es la revelación que Jesucristo da de sí mismo. De modo que en la medida que nosotros edificamos la iglesia, la edificamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso dice que es hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Bueno, revelación es la palabra aquí, importante. Y la revelación no es algo que se compra, no es algo que se adquiere leyendo, ni la Biblia misma, ni libros. La revelación es algo que Dios va dando por medio del Espíritu de Cristo a nuestra vida, en la medida en que nosotros nos vamos consagrando a Él. Si no hay una consagración, si no hay una limpieza de corazón, entonces la revelación va a estar limitada. Podríamos decir que nuestro corazón es como un cuarto no solamente oscuro, sino enmarañado, muy sucio, lleno de cosas que hemos acumulado. Y esas cosas hay que dejarlas, hay que quitarlas para darle lugar a la luz. Imagínense en un cuarto lleno de muebles y de chécheres y de cosas metidas, y cuando se abre una ventana la luz no puede penetrar completamente en el cuarto porque todos los objetos que hay allí impiden. Entonces así es como es nuestra vida, llena de chucherías, cosas que apreciamos, que valoramos y que guardamos en el corazón, pero que son estorbo para nuestro conocimiento del Señor Jesucristo.
El mismo apóstol Pablo decía que en cuanto a la carne, él se podía gloriar. Y sacaba una lista de títulos que él tenía. ¿Y qué decía? Bueno, que él era un hebreo de hebreos, un fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, era irreprensible, de la tribu de Benjamín, discípulo de Gamaliel. Bien, una cantidad de cosas que en cuanto a la carne uno podía decir, pero no, este hombre sí es un sabio, es un sabio, qué bueno ser así. Sin embargo, él consideraba que eso era un estorbo para el conocimiento de Cristo. Y por eso lo consideró como basura. ¿Y sabe qué hace uno con la basura? Uno la bota, uno no guarda la basura. Uno no guarda la basura, uno la mete en una chuspa y la bota. Porque la basura puede hasta oler feo, contaminar, traer cucarachas, en fin. Esto lo digo porque cuando vemos la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que la iglesia perdió algo muy importante. La iglesia perdió la revelación. Y sin la revelación no se puede entender lo que es la iglesia. El libro conocido como el Apocalipsis, que más que una epístola, es un libro escrito para 7 iglesias que se encontraban en Asia. Iglesias que tienen un significado en sus nombres, que luego lo vamos a mirar. Entonces, si tenemos de pronto la oportunidad de escribir, eso nos puede ayudar, y si no, volver a oír el audio y estar repitiendo. Yo tengo por costumbre, cuando quiero aprender algo, repetirlo. Yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta mucho trabajo retener algunas cosas. Entonces me toca repetirlas. Y las repito varias veces. Hasta que la luz penetra. Porque recordemos que las cosas de Dios son luz para nosotros. Y nosotros estamos en tinieblas. Entonces, para que la luz penetre, no es tan fácil. Necesitamos volver y volver una y otra vez, hasta que poco a poco nuestra mente va como recibiendo luz, va alumbrando poco a poco. La Biblia dice que es hasta que el lucero de la mañana llegue a su plenitud del día. Ustedes han visto la noche, ¿verdad? A las 6 de la tarde comienza a oscurecer. Hay un poquito de penumbra, pero a las 12 de la noche la tiniebla es total. El sol ya está completamente al otro lado. Pero vuelve el sol a aparecer. En un periodo de 12 horas el sol se oculta y luego vuelve a aparecer también lentamente. Y más o menos a las 5 de la mañana comienza el lucero de la mañana a aparecer. El lucero de la mañana es Cristo. Cristo. Y Él es el que ilumina mi corazón. Porque cuando yo he nacido de nuevo, Él está ya. Él vive en mi espíritu. Pero lo que necesita ser alumbrado es el corazón, el alma. El alma. Y si el alma no entiende lo que significa negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día, esa alma no va a tener luz. Esa alma va a valorar mucho lo que tiene, a considerar que lo que ha conseguido por fuera de Cristo tiene valor, y entonces no va a poder hacer el intercambio que hizo Saulo. Saulo entendió que la riqueza no venía del mundo, sino que la riqueza viene de lo celestial. ¿Sí? No sé si me entienden, porque hay unas riquezas que el mundo provee y a veces hay que tenerlas
en el sentido de que, bueno, entonces no vamos a estudiar, no nos vamos a preparar, no vamos a aprender a hacer un oficio. No, sí, eso debemos hacerlo, porque vivimos en el mundo. Y el mundo no aprecia a las personas que no tienen preparación. ¿Sí? No aprecian las personas que no tienen preparación y muchísimo menos aprecia las personas que tienen riquezas en Cristo. Para el mundo, los que tienen riquezas en Cristo no valen nada. Nosotros podemos tener riquezas en Cristo, pero para el mundo no son nada. ¿Me entienden? Entonces hay que tener balance en ese sentido. Sí, enriquecidos en Cristo en cuanto a lo espiritual, para tener una vida de victoria, una vida familiar, una vida de iglesia, una vida en el barrio, una vida en la ciudad, que sea de testimonio, que las personas que vean la luz se den cuenta de que somos diferentes, de que somos muy diferentes a ellos, porque tenemos un testimonio que guardar, y el testimonio que hay que guardar, pues es la luz que hay en nosotros. Y no solamente guardar, sino presentar la luz. Cuando el Señor Jesucristo vino la luz de los hombres, y Él no se escondió. Como el Señor dice, la lámpara no se puede esconder debajo de la mesa, se tiene que poner encima para que alumbre. Asimismo, Jesús, cuando inició su vida pública, no se escondió. Jesús se dio a conocer la vida que habitaba en él, la vida del Padre. Dio a conocer a un Padre amoroso que venía a abrazar al pecador, pero para salvarlo. No para decirle al pecador que se quedara con su pecado, no, sino para salvarlo de su condición pecaminosa, para darle vista a los ciegos, para levantar a los paralíticos, para resucitar a los muertos. Todas estas cosas en lo natural muy poderosas, pero más poderosas en lo espiritual. Porque darle vista a un ciego puede ser muy fácil, pero que los ojos de nuestro entendimiento se abran para poder ver la realidad espiritual, eso sí es un tremendo milagro, ¿verdad? Que nosotros que éramos paralíticos en cuanto al servicio que le debíamos prestar al Señor, y más que paralíticos, sí, paralíticos, como el hombre que estaba en el lecho, que no se podía ni parar, no podía prestar ningún servicio a la sociedad. Un paralítico vive de las limosnas, porque no trabaja. Pero el Señor quiere es levantarnos a nosotros de nuestra parálisis espiritual, para que hagamos un trabajo que es el trabajo del Señor, para que tengamos los ojos abiertos mirando la realidad espiritual, para que tengamos los oídos aguzados, oyendo al Espíritu que nos guía. Entonces, eso vino a hacer el Señor, a restaurar al hombre a la posición de dignidad en la cual Dios lo creó, porque por el pecado se perdió. Entonces, el Señor Jesucristo mostró todos esos aspectos, y por eso tuvo testigos que los vieron. Era necesario que esos testigos lo observaran, porque Él quería que ellos, al observarlo, hicieran las mismas cosas. Y es más, dijo, y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Entonces, este asunto de ser un testigo no es para que, uy, qué grande es este hombre, qué importante, qué bueno ser como él. No. En el mundo ser un testigo nos va a llevar al menosprecio, nos va a llevar al odio de Satanás, a la destrucción
de ese testigo, porque el diablo no quiere tener testigos, no los quiere tener, los va a matar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al diablo se le ha dado la potestad de ser el príncipe de este mundo. Se le ha dado. No es que él se lo haya ganado por mérito. No. El mismo Adán, nuestro padre común allá, al rechazar a Dios, a rechazar la palabra y hacerse uno con la palabra de la serpiente que es Satanás, entonces le entregó a Satanás el derecho de ser ¿quién? De ser el príncipe de este mundo. Qué pérdida tan terrible, la cual recupera Cristo. Cristo como el segundo hombre perfecto, bajo la guianza de Dios, porque así era el primero, solo que el primero no obedeció, mas el segundo sí obedeció. Entonces, mirar al Señor Jesús e imitarle es estar en el camino correcto. ¿Y cómo miramos al Señor Jesús? Lo vemos en los hechos de Él, en los evangelios. Ahí vemos su obra, lo que Él hizo, cómo lo hizo, para quién lo hizo. No lo hizo para su propia gloria, sino para la gloria de Dios Padre. No vino a hacer lo suyo, sino que vino a hacer lo de Dios Padre. Sí. Entonces, así tiene que ser nuestra vida. Y debemos tener la fe suficiente para confiar que Dios está por encima de todas las cosas. No podemos arrebatar nada que Dios no nos ha dado. Entonces no es un asunto de tener celos, ni de tener envidias, ni de querer lo que el hermano tiene si yo no lo tengo. Si no lo tengo, pues es porque Dios consideró que no lo debía tener. Dios es más sabio que yo, entonces me dio lo que yo debía tener y con eso me tengo que conformar. Porque Dios lo que quiere es, por medio del Espíritu de su Hijo, formar un cuerpo y que ese cuerpo sea el cuerpo de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo es sabio. Él es el que forma el cuerpo, el que sabe qué le da a cada quien y para qué. Porque eso tiene que ver con la edificación del cuerpo. O sea, qué importante es que nosotros nos conozcamos en los dones, en las virtudes, en todo lo que de Cristo hay en nosotros para seguir creciendo en el Señor. Porque es así, ¿no? Debemos seguir creciendo, madurando, aumentando nuestro conocimiento del Hijo de Dios por revelación, vuelvo y repito. Entonces no es el que más corre, sino de Dios que da el crecimiento. No es el que más fuerza tenga, sino que es por el Espíritu. No es el que sea más inteligente, ni el que más lea, ni el que más libros tenga en la biblioteca y se haya leído. No. Con eso no quiero decir que no haya que leer. Claro que hay que leer. Pero más importante es que haya revelación. ¿Sí? Porque sin la revelación entonces estamos tratando de edificar algo que no entendemos. La iglesia no es una obra humana, no se hace con la inteligencia, ni con la estrategia humana, ni con el esfuerzo humano, ni con las capacidades humanas, porque si fuera así, entonces la iglesia sería el cuerpo de un fulano, o de un sutano, o de cualquier otro, y no el cuerpo de Cristo. Y la cabeza no sería la cabeza de Cristo, sino la cabeza de un hombre. Como tristemente hoy en día hay muchas congregaciones que son así, que son la imagen y la semejanza del que lidera esa organización. Muchas corporaciones. Sí, claro, pues una corporación que es una empresa, así está bien. El que la fundó y el que estableció las reglas y consiguió
los recursos y tiene la visión y eso creció, pues es un asunto humano. Pero la iglesia no la podemos comparar con una corporación humana, ni usar los métodos humanos. No. La iglesia es edificada por Jesucristo. Sí, si Jesucristo no es el que la edifica, entonces no hay edificación de iglesia, habrá edificación de otra cosa. Entonces todo eso lo digo porque vamos a ver en Apocalipsis, vamos a ver si nos alcanza el tiempo hoy, voy a tratar de avanzar, porque normalmente este tema que voy a dar requiere de una sesión por cada iglesia, porque es muy, muy importante que tengamos no solamente la cosmovisión, sino los detalles. Pero bueno, yo voy a intentar hoy dar una panorámica general. Y si luego se considera necesario, pues entonces entramos en los detalles, en las particularidades de cada iglesia. Comienzo diciendo que Apocalipsis es la revelación que Dios le da a Jesucristo. Entonces es la revelación que Jesucristo le da al ángel para que el ángel se la dé al ángel de las iglesias. Aquí estamos hablando ya de ángeles carnales que reciben la revelación y la deben entonces compartir. Estos ángeles son como los pastores de la iglesia, que deben compartir la revelación para que la iglesia, de la misma manera que la recibió de Juan, entonces la iglesia la tenga igual. Entonces ese ángel es un mediador. ¿Entre quién? Entre Dios Padre y todas las fuentes de la revelación. Jesús, el ángel que le da a Juan, y Juan la entrega a 7 ángeles, que son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, estas 7 iglesias que están en Asia representan en su historicidad, representan a la iglesia universal. Y más que representan, muestran una senda o camino de lo que la iglesia ha venido caminando en lo universal desde el tiempo apostólico hasta el tiempo de la venida del Señor Jesús. ¿Sí? Recordemos que el Señor Jesús ascendió a los cielos ante la mirada de los apóstoles, ascendió y prometió regresar. Entonces, ese periodo entre el ascenso a los cielos y el regreso en gloria es el periodo de la iglesia, que es mostrado de una manera muy nítida en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Entonces vamos a comenzar con la primera de las 7 iglesias, que es Éfeso. ¿Sí? Sigue Esmirna, luego viene Pérgamo, luego viene Tiatira, luego viene Sardis, luego Filadelfia y la última, Laodicea. Entonces, para entender este camino, podemos decir que el arranque del camino es la iglesia de Éfeso y el final del camino es la iglesia de Laodicea. ¿En qué estado arrancó la iglesia de Éfeso, que representa la iglesia universal? ¿Y en qué estado va a terminar la iglesia universal antes de la venida del Señor Jesús, representado por la iglesia de Laodicea? Cada uno de los nombres de estas ciudades tienen un significado. Y ese significado habla mucho, nos habla mucho de la condición de la iglesia, del estado, tanto natural como espiritual. Entonces, así voy a dar un pasoncito de las 7 iglesias para luego comenzar a centrarme
en los detalles o particularidades. Éfeso, Éfeso, significa agradable, deseable. Esmirna tiene una raíz que es la raíz mirra y significa sufrimiento, amargura. Y está relacionada con la vida nuestra en ese estado de sufrimiento cuando estamos en tribulación. Luego viene Pérgamo. El nombre Pérgamo está compuesto de dos palabras, per y gamo. La palabra gamo es la palabra que, para que se le den una idea, que también se usa en la poligamia. Poligamia. Muchos matrimonios. ¿Sí? Y aquí Pérgamo, ya la palabra per significa muy o estrecho. Y gamo, matrimonio o casamiento. Entonces, si unimos esas dos palabras, vamos a tener que Pérgamo significa muy casado, estrechamente casado. Luego vamos a ver casado con quién, para que podamos ver la condición de la iglesia. Luego viene la palabra, la iglesia de Tiatira, y la palabra Tiatira tiene algunos significados como, por ejemplo, castillo blanco, fortaleza. Y vamos a ver entonces por qué el Señor escogió ese nombre para tipificar una iglesia que se encuentra en una fortaleza, en un castillo, y además de color blanco. Luego viene Sardis o Sardes, que significa separado, cortado, mutilado. Vamos a entender por qué y de dónde vienen esas palabras que aparecen también en la Biblia. Tal vez ustedes ya están atando cabos cuando Pablo habla de los mutiladores del cuerpo, de los que separan, de los que cortan, ¿sí? Entonces, ¿por qué Sardis tiene ese nombre? Luego viene la palabra, la iglesia de Filadelfia, cuyo nombre está compuesto por dos palabras, fila y delfos. La palabra filo se usa también para filosofía, que es el amor a la sabiduría. Filo, amor, sofía, sabiduría. Entonces, aquí es fila, delfo, fila, amor, y delfo, hermano. La palabra delfo, griego, hermano. Entonces, es amor al hermano. ¿Sí? Interesante ese nombre, porque el Señor quiere mostrarnos algo a través del nombre. Y luego queda, por último, la palabra Laodicea. También es un nombre compuesto de Lao y Dicea. Lao significa pueblo, de Nicolao, que lo vamos a ver atrás, cuando se habla de los nicolaitas, los que se ponen por encima del pueblo, Nicolao, encima del pueblo. Y aquí es Laodicea, o sea, Dicea significa, o diquea, el decir, es el decir del pueblo. De allí viene la democracia, que la democracia es la elección que un pueblo hace de sus gobernantes. Parece una cosa muy buena, pero cuando ya la veamos a la luz de las Escrituras, es el reemplazo de Dios. Cuando el hombre reemplaza a Dios en sus monarcas y él elige los gobernantes que deben ser. No solamente nos está hablando de una condición espiritual, sino también de algo que sucedió en la historia. Ya es muy raro tener monarcas. Ya es muy raro, extraño, que los países sean gobernados enteramente por monarquías.
Y los países que han conservado sus monarcas, los monarcas no son los que gobiernan. Los monarcas son más algo así como de, sí, algo bonito, decorativo, esa palabra. Son más como decorativos. Los aman mucho, ¿no? Porque les gusta esa tradición. Pero quien gobierna en realidad no es el monarca o el rey, sino que es el presidente o el primer ministro. Entonces, mire las condiciones, ¿no? Como la misma historia ha ido cambiando al hombre y lo ha ido llevando a una manera de pensar en su corazón, que ha sido conducida más por una iglesia en estado de apostasía, que no le ha permitido al mundo, por la luz que ella debe dar, el entender que quien gobierna es Dios. Ya eso se perdió. Ya vivimos en un estado de anarquía total. Sí, y hay una anarquía, ¿no? Que va en aumento, porque esto es como un cáncer o como una fruta podrida que cada vez está más podrida. No tiene reversa, no tiene reversa. Y si Dios no viene antes de que la condición de podredumbre no alcance a los cristianos, que son los causantes de esa podredumbre, por lo que no han hecho o por lo que han hecho, entonces el mundo estaría absoluta y totalmente podrido. Recordemos que antes de que la condición acabara con la raza humana antes del diluvio, antes de que esa condición de corrupción que había por causa de los ángeles que tomaron las mujeres, que eran las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y de esos híbridos, pues salió una raza que no era una raza pura, no era enteramente humana, y Dios la descalificó, porque no era justa en el sentido de poder ser la raza que diera a luz al Mesías. Entonces la corrupción siempre ha sido en degradación, ha ido de más a peor, y eso es lo que vamos a ver en la historia de la iglesia, una degradación que llega a ese estado de la Odisea. Por lo tanto, esas son señales que nos muestran que el Señor Jesucristo tiene que venir pronto, porque si no viene pronto, entonces imagínese lo que está sucediendo hoy en día en el mundo con el cambio de leyes, permitiendo el aborto, que ataca la vida, permitiendo las relaciones o matrimonios entre personas del mismo sexo, acabando con la institución familiar. O sea que esa es una señal muy clara de la venida del Señor Jesús, que estamos viviendo en el tiempo nuestro, en el que estamos ahorita mismo. Eso es el pan de todos los días, la Odisea, porque ya es lo que el pueblo dice y no lo que Dios dice. Ya son las leyes del hombre y no las leyes de Dios. Contravienen las leyes de Dios. Los jueces ya ni siquiera tienen la conciencia para establecer justicia. Entonces todo está corrupto. Todo está corrupto. Entonces vamos a mirar en estas 7 iglesias ese proceso de descomposición. Y vamos a empezar con Éfeso. La palabra que el Señor le da a Éfeso, al ángel de Éfeso, la vemos en el capítulo 2 y vamos a leerla para luego poderla comentar. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y aquí se presenta a él. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Cómo se presenta? Como el que tiene las 7 estrellas en su mano. ¿Cuáles son las 7 estrellas? Son los 7 ángeles. ¿Y el que anda en medio de los candeleros? ¿Quiénes son los candeleros? Las 7 iglesias. Entonces, aquí el Señor se presenta como el sumo sacerdote, como el Señor de las iglesias, como el Señor de la iglesia universal, pero como el Señor de la iglesia local, porque debemos entender que hay una universalidad
que nos incluye y nos afecta al ser universal, la iglesia, o al ser el cuerpo de Cristo universal. Quiere decir que lo que está sucediendo en el mundo, en las iglesias, allá al otro lado del mundo, tiene para nosotros un efecto que puede ser bueno o puede ser malo, por estar conectados al cuerpo de Cristo universal. Por ejemplo, los que estuvimos en el campamento de Sasaima, ¿la experiencia cuál fue? Fuimos afectados al ver a otras iglesias, a ver a otros hermanos, a ver otros ministerios, a ver al Señor Jesucristo operando en la universalidad. ¿Pero para qué? Para poder darnos a nosotros que tenemos la localidad. Entonces la universalidad puede afectarnos bien, pero si fuera una cosa mala, nos va a afectar para mal. ¿Sí? Entonces por eso la universalidad es importante, y cada iglesia fijada en el tiempo, no solamente es una iglesia local, sino que es una iglesia afectada por las iglesias vecinas. Por eso el Señor dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No a la iglesia solamente, sino que lo que el Señor le habló a Éfeso, también se lo está hablando a las otras iglesias. Porque quien debe afectar la universalidad es el Señor de la iglesia, el sumo sacerdote que se pasea en medio de las 7 iglesias, y el que tiene en su mano los 7 ángeles. Quiere decir que Él es el Señor de toda la iglesia. Aquí vemos al Señor como el Señor de la universalidad, pero también como el Señor de la localidad. ¿Sí? Porque tiene a los 7 ángeles, pero tiene a cada ángel, y a cada ángel le habla, y a cada ángel le dice: vaya y dígaselo a la iglesia donde usted tiene una posición dada para que me represente y dé la palabra que yo le doy. O sea que la palabra del Señor se la da ¿a quién? Al ángel, pero el ángel debe darla a los demás. Dice entonces el verso 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mire qué facultad la que tiene la iglesia de Éfeso: probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hoy en día, ¿será que la iglesia tiene capacidad de probar a los que por allí salen en televisión diciendo que son apóstoles? Difícil saber quién es un verdadero apóstol. Ya prácticamente eso se ha perdido en la iglesia, el poder identificar no solamente al que es apóstol, al que es profeta, al que es evangelista, al que es pastor y al que es maestro. Hay mucha falsedad hoy en día. Y los que se dicen que son, no son. Y los que son, no dicen que son. Porque no se trata de decir que se es, sino de que la iglesia identifique por los frutos quién es realmente. ¿Quién es el obrero que trabaja para el Señor? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire, todo lo que vemos aquí es maravilloso. Pero si hilamos delgadito, nos vamos a dar cuenta que lo que ellos hacen, ¿en qué parte del tabernáculo lo hacen? Los que entendemos el tabernáculo, ¿lo hacen en qué parte? ¿Adentro o afuera? Afuera. Y más que afuera en el atrio, por fuera del atrio mismo.
por fuera. Sí, afuera, atrio exterior. Es una obra que ellos están haciendo, están cuidando, están trabajando, lo hacen para el Señor, pero lo están haciendo afuera. Por eso es que el Señor ahorita da lo que dice, lo que dice. Ahora vamos a entender la diferencia entre trabajar afuera para los hombres y trabajar adentro para Dios. Son dos tipos de trabajo que tienen que ver con los dos mandamientos que el Señor estableció. ¿Recuerdan los dos mandamientos? El primero y el más grande es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, que es similar, es amar al prójimo como nos amamos a nosotros. Entonces, es el amor a Dios, pero también el amor al hombre. ¿Pero cuál es el más grande? El amar a Dios. Entonces, cuando el Señor aquí dice, pero tengo contra ti, verso 4, que has dejado tu primer amor o tu mejor amor, ¿a cuál amor se está refiriendo? Al amor a Dios. Exactamente. Exactamente. Le está dando mucha importancia a ese amor que es el amor del atrio, el amor al hombre, o el amor por causa del hombre. El amor por causa, no del hombre, no es un amor raro, ¿no? No, es un amor porque al hombre se le debe amar como Cristo lo amó, pero se le debe amar para salvación, para rescatarlo y para traerlo en su rescate a la casa de Dios, para que el hombre se convierta en un sacerdote para Dios. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores el Padre está buscando que le adoren. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice esto a la samaritana, le está dando una gran verdad. Dios está buscando sacerdotes, pero ¿de qué orden? Del orden real, para Dios, que es el Rey. Del lugar santo. Del lugar santo. Sí, porque allá es donde está el candelero, donde está la mesa de los panes y donde está el altar de incienso, en el lugar santo. Y allí era donde los sacerdotes, que no eran todos, sino que eran los hijos de Aarón, ministraban a Dios. Había otros que trabajaban afuera, y eran muchos, porque el pueblo era muchísimo. Entonces imagínense un pueblo de más de 600,000 personas, eso es mucha gente, trayendo todos los días los animales para el sacrificio, por causa del pecado. ¿Cuántas personas tendrían que estar en la puerta del atrio recibiendo esas ofrendas? Muchos, muchos. Entonces, la obra hacia afuera es una obra bajo el sol, se suda, es cargante, es importante, porque Dios la dejó, era necesario entonces tratar con el pecado, y tratar con el pecado era un asunto que los sacerdotes debían hacer, recibiendo las ofrendas, cogiéndolas, partiéndolas, poniéndolas en las mesas y luego llevándolas al lugar donde las ofrendas eran quemadas, el holocausto, en el altar de bronce. Bronce significa juicio, porque era un juicio por el pecado. Allí entonces has dejado tu primer amor, significaba que el lugar importantísimo para ministrar a Dios había quedado vacío por causa de trabajar afuera. Y por eso el Señor dice lo siguiente, hermanos, pongan mucha atención, que esto es muy, pero muy importante para entender el comienzo de la apostasía o de la degradación. Si esto no lo entendemos, entonces nosotros fácilmente vamos a ser arrastrados por cualquiera que viene a decirnos, camine, venga para acá, que yo tengo como un entendimiento de lo que se debe hacer. Bueno,
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Primera palabra. ¿Has dejado tu primer amor? La primera palabra es recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿De dónde se ha caído? Si esto estaba relacionado con Dios, ¿de dónde se ha caído? O sea, ¿Dios en dónde está? ¿Está en la tierra o está en los cielos? Está arriba, bien arriba, en el cielo. Hay 3 cielos. Entonces está en el tercer cielo, allá donde está el trono. Allá donde está el Señor Jesús, a la diestra de Dios. Allá donde la carta a los Efesios nos dice que después de la resurrección fuimos llevados. Porque en la cruz morimos con Cristo, pero en la resurrección resucitamos con Cristo. Eso es un aspecto espiritual. Hay que entenderlo. Es un aspecto de ley, de conocer la ley en los cielos. La ignorancia de la ley, pero de la ley de Dios, entonces nos va a llevar a sujetarnos más a la ley de los hombres que a la ley de los cielos. Debemos conocer qué es lo que ocurrió, y la ley de los cielos la vemos en las epístolas, porque son los apóstoles las que nos muestran, las que nos mandan, que nos arrepintamos, le mandan a la iglesia que se corrija. ¿Conforme a qué? Conforme a la ley de ¿quién? De Dios, que es la ley de Cristo, ahora para nosotros, dada por medio de las epístolas. Allá reconocemos lo que Dios nos manda. Entonces hay que hacerlo, porque cuando no le obedecemos a Dios en todo lo que nos manda, entonces podemos decir que no nos interesa ministrarle a Él, ministrar a su santidad, conforme a su voluntad, conforme a su posición como Rey, como Dios y Señor. ¿Qué dice Jesús al respecto? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si de verdad amamos, debemos guardar los mandamientos de Cristo. No podemos confundir el amor natural con el amor a Dios. El amor a Dios es por obediencia a sus mandamientos. Y la ignorancia a sus mandamientos, pues hombre, solamente nos muestra que no amamos a Dios, que no lo amamos. Porque si de verdad queremos amarlo como Dios quiere que se le ame, debemos conocer su voluntad. Mire que Jesús dice que para entrar al reino de los cielos no hay sino una condición: hacer la voluntad de Dios. No es un asunto de religión, no es un asunto de hacer cosas, porque tenemos esa tendencia a reemplazar el conocimiento de la voluntad de Dios con cosas que hacemos, pensando que en esas cosas que hacemos Dios está agradado. Y en la carta a la iglesia de Éfeso, eso es lo que se está señalando. Ustedes hacen cosas, pero no están haciendo la voluntad de mi Padre. La ignoran. Recuerden de dónde han caído y arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Pero sigue diciendo para darnos más señales, a fin de que no quedemos solamente como, bueno, de allí caímos, muy bien. ¿Queremos arrepentirnos? Sí, Señor, queremos arrepentir. ¿Y de qué? Pues si no sabemos de qué, entonces va a ser muy difícil el arrepentimiento. Por eso el Señor sigue diciendo así: y haz las primeras obras. Ay, ay, ay. Ahí sí ya me da una clave. Entonces, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda, lo primero es recuerda. No salgas por allí como un loquito diciendo que te quieres arrepentir y no sabes de qué, ni de dónde, ni por qué. Entonces es de donde caímos, de donde la iglesia de Éfeso se encontraba.
Se encontraba ministrando en los lugares celestiales a Dios. Ah, pero las primeras obras deben estar relacionadas entonces con eso, ¿verdad? Las primeras obras deben estar relacionadas con el primer amor, deben estar relacionadas con la posición celestial, deben estar relacionadas con ministrar a Dios. Vamos a ver, hermanos, las primeras obras. Yo he hecho esa pregunta a propósito a algunos que se creen sabios y les he preguntado, hermano, ¿cuáles son las primeras obras? No tienen respuesta. Entonces, si nosotros no sabemos cuáles son las primeras obras, que son las que debemos hacer, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo creyendo que lo que estamos haciendo está bien. Y resulta que el Señor dice, no está bien. No. Primero lo primero y luego lo segundo. Primero ministrar a Dios y luego ministrar al hombre. Porque si el sacerdote quiere ministrar al hombre, primero tiene que conocer la voluntad de Dios. Si no, ¿cómo va a ministrar al hombre sin conocer la voluntad de Dios? ¿Qué le va a decir? Tiene que oír a Dios primero, tiene que saber qué es lo que Dios dice, y según el orden o mandamiento, entonces debe hacer hacia afuera. Pero si no tenemos instrucciones precisas de lo que debemos hacer hacia afuera, en un orden, entonces ¿cómo podemos? No vamos a poder hacer, ni vamos a poder cumplir con la ley de Cristo. No. El libro de los Hechos es el libro de las obras. Por eso se llama así, Hechos. Hechos es una palabra que está relacionada con obras. Y allí fue donde comenzó todo. Capítulo 1, recuerden. Capítulo 1, los apóstoles le dicen a Jesucristo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesucristo le responde, no les toca a ustedes conocer los tiempos ni las sazones que mi Padre tiene en su sola voluntad, pero recibiréis poder y me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús les mostró un orden. Jesús no les dijo que el reino no se iba a restaurar. Jesús les dijo que antes de que llegara la restauración del reino a Israel, ellos tenían que ser investidos de poder. ¿Para qué? Para que con ese poder fueran testigos. ¿Y testigos qué significa? Personas que llevan un mensaje y se lo entregan a otros para que esos otros al recibirlo se conviertan según el mensaje y también lo puedan llevar a otros y a otros y a otros hasta la venida del Señor Jesús. Pero el asunto es llevar el mensaje hasta los confines de la tierra. Que no quede ningún rincón de la tierra sin recibir el mensaje del Evangelio. Sin quitarle ni aumentarle. No, el mensaje tal y como es, claro. Mensaje puro. Por eso dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mira, hermanos, según el plan de Dios, ¿qué es lo importante? Debemos entender que viene un fin. Y ese fin está relacionado ¿con qué? Con que el mensaje haya sido entregado. Dice, y entonces vendrá el fin. El mensaje del Evangelio, porque el Señor Jesucristo viene. Si estamos aquí haciendo lo que estamos haciendo, no es porque Dios se olvidó de nosotros, nos abandonó y entonces nos dejó en la tierra para que hiciéramos lo que nos diera la gana. No. Si estamos aquí es porque nos ha constituido mensajeros. Pero primero, antes de ser mensajeros a los hombres, tenemos que conocer a Dios. Porque si no, entonces, ¿cómo? Y ese es el problema que hay hoy en día, que el mensaje que se está dando no es el mensaje completo del Evangelio. No es. Entonces llega mal el mensaje. No lleva a las personas a una verdadera conversión, a un arrepentimiento total. Conversión. O sea, a salir completamente
de lo que es este mundo para poder establecerse en el reino de Dios. La iglesia es la única que puede establecer el reino de Dios aquí en la tierra, porque tiene el Espíritu, y si tiene el Espíritu está conectado con el cielo, está conectado con el Espíritu de Cristo, y Cristo está conectado con Dios mismo. O sea que Dios mismo, no es necesario coger una escalera y subir al cielo. Ahora estamos conectados con el cielo porque tenemos el Espíritu de Cristo. Amén. Amén. Hay una conexión por el Espíritu con lo celestial. Ese recuerda de dónde has caído es porque la iglesia comenzó a perder el norte, perdió la visión, comenzó a ver a la tierra y dijo, ve, la tierra está como bonita, vámonos para allá. Y aterrizaron en la tierra. Bueno, es una manera de decir, porque no es que estuviéramos físicamente allá. No, estamos en la tierra, pero no somos de la tierra, somos del cielo. Somos ya del cielo por el Espíritu que tenemos. Esto es lo único que nos conecta a la tierra, pero llegará un día en que esto será un cuerpo de resurrección de gloria. De gloria. Amén. No una resurrección que vuelve a morir, sino una resurrección como la del Señor Jesús. Jesús es las primicias de los que durmieron. Tal y como se vio en Jesús y los testigos lo vieron y lo palparon y se dieron cuenta de su resurrección, así será nuestra resurrección. Igual, sin ninguna diferencia. De gloria. Y mire una resurrección de gloria como es. No es como esto que para desplazarme de un lugar a otro yo tengo que caminar. El Señor Jesús se aparecía y de luego desaparecía. Las puertas estaban cerradas y se aparecía. No necesitaba que le abrieran la puerta. Atravesaba las paredes. Claro. O sea que es algo que nosotros ni nos imaginamos. Porque en este cuerpo estamos sujetos a las leyes naturales, pero en el cuerpo de gloria no. Ya no estamos sujetos a las leyes naturales. Ya hay otras leyes que gobiernan en un cuerpo de resurrección de gloria. Superiores. Claro. Él ascendió a los cielos y está en los cielos, pero si quisiera Él aquí aparecerse, se aparece, como lo ha hecho. Lo puede hacer. Pero bueno, hermanos, hay que entender lo que el Señor Jesús está diciéndole aquí a la iglesia de Éfeso, porque nos puede estar hablando a nosotros también. O con esto entendemos por qué hay una degradación en la iglesia. ¿Por qué la iglesia no está ministrando adecuadamente a Dios? Porque ignora lo que se hacía al principio. En el capítulo 2 vemos lo que se hacía al principio. Capítulo 2, que es la... Mire que todo comenzó de esta forma. Voy a repetir un poquito lo que dije. Recibiréis poder y me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. ¿Pero testigos de qué? Tuvo que darse el capítulo 2. Tuvo que venir el Espíritu Santo. Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo, para que se iniciara la iglesia. O sea que ellos no solamente iban a ser testigos de la resurrección del Señor Jesús, sino de la iglesia misma, del nacimiento de la iglesia y de lo que la iglesia hacía al principio. Porque dice que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Testigos de eso. No se puede ir a predicar el evangelio del reino y no entender lo que es la iglesia de revelación. Si yo no entiendo la iglesia, si la iglesia no me ha sido revelada, si yo no vivo la iglesia, entonces ¿cómo puedo predicar un evangelio completo? ¿Cómo? Hablaré de que el Señor Jesús es el Salvador y luego ¿qué? Si me hacen la pregunta, listo, ya, reconozco a Jesús, ¿y ahora qué hago? Bautícese. Bueno, me bauticé. ¿Y ahora qué hago? Bueno, venga y firme un pacto de membresía. No. ¿Cómo así? No, dice que eran añadidos a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cositas, no más.
4 cositas que incluyen todo. Porque la doctrina de los apóstoles es la palabra de Cristo, dada por los apóstoles, en permanencia, en constancia. No es que la oímos un día y ya, listo, ya oímos la doctrina. No, la iglesia perseveraba, o sea, se mantenía, era constante. ¿En qué? En sentarse a oírle a los apóstoles la doctrina de Cristo. Porque ¿de qué hablaban ellos sino de Cristo? Y también hablaban del Padre y hablaban del Espíritu Santo. O sea que la doctrina de los apóstoles no solamente era hablar del Salvador, sino hablar del Padre del Salvador. Y hablar de aquel que fue enviado por el Salvador, el Espíritu Santo. Para que entendamos que ahora estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo, que tenemos dones dados por el Espíritu, que podemos impartir dones cuando ponemos las manos, que el Espíritu Santo puede venir y volver a venir y volver a venir y volver a venir y nos puede llenar y nos puede, sí, capacitar para la obra que se requiere. Eso era parte de la doctrina de los apóstoles. Porque imagínense, si la iglesia no recibe estas enseñanzas, entonces se va solamente a reunir, comunión de unos con otros, y comunión de unos con otros, ¿como para qué? La iglesia es la comunión de unos con otros, siendo alimentados por la palabra del Señor, dada por el espíritu de sabiduría que se mueve en la iglesia. Y se mueven todos. Se mueven los apóstoles, se mueven los profetas, se mueven los evangelistas, en los pastores y en los maestros. Y se dispensa por medio de los múltiples dones del Espíritu para la edificación de la iglesia. Entonces es una iglesia dinámica, no es una iglesia de parqueadero que está estacionada, sino que es una iglesia que se mueve, que no necesita de un edificio para identificarse. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el templo de Dios. El cuerpo de Cristo está conformado de los miembros, no de los ladrillos que el hombre pone. Entonces, si los miembros se mueven, la iglesia se mueve. Si la iglesia se mueve, el templo se mueve. Es dinámico, como Cristo lo era. Cristo no se estacionó. Un organismo vivo. Claro, no llegó y se parqueó en un sitio y dijo, aquí me voy a quedar a vivir. No, se movió. Hasta que terminó la obra ya en Jerusalén. Porque el final de la obra fue Jerusalén, a donde tenía que entregar su vida. Y la obra comienza y termina en Jerusalén. Para nosotros es igual. La iglesia, la obra comenzó en Jerusalén, se fue por el mundo, ha dado la vuelta al mundo. Ahora los gentiles se están preparando para entender que tienen un llamado a terminar la obra en Jerusalén. A los que reciban el llamado. ¿Pero quiénes reciben el llamado? Pues los que quieran ser incluidos, porque es que este llamado es para todos. ¿No dice acaso que muchos son los llamados? Muchos. Y pocos los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos? Porque aunque a muchos se les llamó, pocos atendieron el llamado. Hay un llamado, hermanos, a completar la obra. La obra comenzó y se fue para Éfeso, y Éfeso tuvo problemas. Entonces Éfeso no pudo terminar la obra. ¿Por qué? Porque Éfeso olvidó lo primero que se le enseñó. Recuerda de dónde has caído y ve y haz las primeras obras. Porque si no, sacaré tu candelero de su lugar. Mire, ahí el Señor da otra clave, porque uno podría decir, pero hermano, ¿usted por qué está diciendo lo que está diciendo? ¿Cómo así que las primeras obras están en ellos? Bueno, tranquilo hermano, déjese, yo le respondo con suavidad. Porque el Señor me da una clave, y la clave es el candelero. Y si yo voy a Éxodo 25, me voy a dar cuenta que cuando el Señor le mandó a Moisés a edificarle una casa, había un candelero, había un arca, había una mesa para los panes, había un altar para quemar incienso, aparte de un altar de bronce para los holocaustos y un lavacro para lavarse las manos.
y unos postes que eran las columnas que encerraban el tabernáculo, y unas cortinas que servían de puerta para poder entrar y dejar entrar solo a los que tenían que entrar, y unas columnas especiales en las dos puertas, porque había 5 columnas en la puerta principal, digamos, de entrada al lugar santo, y había 4 columnas para entrar al lugar santísimo. Las 5 columnas nos pueden estar hablando de los 5 ministerios, y las 4 columnas nos pueden estar hablando de los 4 evangelios que nos revelan a Cristo. Y los 2 ángeles o querubines que se encontraban dibujados de una manera primorosa en el velo tipifican los querubines que impiden la entrada a donde está el árbol de la vida, protegen el árbol de la vida. Al hombre se le prohibió comer del árbol de la vida por causa de su condición pecaminosa. Pero fíjese que cuando el Señor Jesucristo muere, el velo del templo se rasga y un querubín queda en un lado, el otro querubín queda en otro lado y la puerta se abre, mostrando de esa manera que la entrada al lugar santísimo donde se encuentra el árbol de la vida, que es el pan de vida que descendió del cielo, o sea Cristo, ya se puede comer de él. Entonces, qué importante es ese lugar, ese santuario, donde está la presencia de Dios, donde está el candelero que representa la iglesia, donde está la mesa de los panes que representa la comunión de unos con otros, y el partimiento del pan que representa la comunión con Cristo, y donde está el altar de incienso que representa las oraciones. ¿No es acaso en eso lo que perseveraban? ¿Y dónde se encuentra eso? En el santuario. ¿Y dónde está el santuario ahora? En el lugar alto, arriba, en los cielos. Entonces eso era lo que la iglesia hacía todos los días, perseveraba en estas cosas, porque la adoración a Dios debe ser continua. La adoración a Dios no es la adoración del día domingo. La adoración a Dios es la adoración constante, continua. Por eso cuando vemos allí en el lugar santo, todo tenía que mantenerse constante. El aceite debía ser constante, reemplazado para que no se acabara, para que no se apagara el lugar que alumbraba, el mueble que alumbraba. Ese es el altar del continuo sacrificio. ¿Ah? Eso es el altar del continuo sacrificio. No, ese es el lugar santísimo. El continuo sacrificio es afuera, donde se sacrificaban las ofrendas por el pecado, que eran todos los días, Cierto. en la mañana y en la tarde. Claro. Porque era ese. Pero aquí estamos hablando del lugar santo y del lugar santísimo, porque el arca que representaba la presencia de Dios, ahora se nos manifiesta es en Cristo, que es la plenitud de Dios. Entonces Cristo vino a mostrar a Dios. Cuando hablamos de Cristo, cuando presentamos a Cristo, cuando hablamos de la obra de Cristo, de la obra consumada en la cruz, de su resurrección, de su ascensión, de su glorificación, de su descenso en poder por el Espíritu Santo, estamos ¿qué? Glorificando a Dios, porque eso glorifica al Padre, porque le damos la importancia que se le debe dar al Hijo, porque mirar al Hijo es mirar al Padre. Cuando vemos al Hijo, vemos al Padre. Amén. ¿No lo dijo así Jesús? Muéstranos al Padre y nos basta, dice uno de ellos. Y Jesús le dice, pero me has visto a mí. Tantas veces me has visto a mí y no has visto al Padre. ¿Acaso no sabes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Oh, sí, no entendía. Duro, ¿verdad? Es que es duro para nosotros entender eso. Pero gracias a Dios tenemos estas escrituras que nos muestran lo que es la realidad, para darnos cuenta que el que ve a Cristo ve al Padre. Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Nadie le ha visto jamás. La única forma de ver a Dios es por medio del Hijo, porque el Hijo es la plenitud de Dios. Si Dios quiere revelarse, se tiene que revelar por medio del Hijo.
Y para que podamos ver al Hijo, Dios tiene que revelar al Hijo. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Y nadie puede ir a mi Padre si yo no lo llevo. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Jesús dijo camino, verdad y vida, estaba hablando de 3 puertas. Y esas puertas, las puertas del gran tabernáculo, tenían esos nombres. La puerta del atrio se llamaba la puerta del camino. La puerta que entraba al lugar santo se llamaba la puerta de la verdad. Y la puerta que daba acceso al lugar santísimo, la puerta de la vida. Porque allá estaba la vida. Allá estaba la presencia de Dios, que es la vida. ¿Sí? Allá estaba Cristo. Esa arca representa a Cristo. Porque mire que el arca no es toda de oro. Si fuera toda de oro, entonces diríamos, no, el arca es Dios mismo. Pero el arca es de madera, forrada en oro. Lo cual nos muestra la naturaleza humana de Cristo en la madera y la naturaleza divina por el oro. Y lo que está dentro del arca están las tablas. O sea, es la ley de Dios. No podemos conocer la ley de Dios si no es a través de Cristo. No podemos llegar a conocer la voluntad de Dios porque la ley de Dios es la voluntad misma de Dios. Y el único que conoce la voluntad del Padre es el Hijo. Y el único que conoce la voluntad del Padre, que no es el Hijo, es aquel que tiene al Hijo. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que tiene la vida, pues tiene a Dios. Porque le conoce las tablas. Pero tenemos también en una urna de oro el maná que recogían ellos todos los días. Allí estaba guardado para mostrarnos que allí está la vida también, ¿no? Porque ese pan era el alimento que les permitía a ellos vivir. Claro, pero un tipo del verdadero alimento, del verdadero pan que descendió del cielo, el cual es Cristo. Y vemos también la vara que reverdeció, que era la vara de Aarón. Recuerden ustedes, en Números 16 hay una situación, y esa situación donde unos sacerdotes quieren ser como el sumo sacerdote, quieren tener la posición de Aarón, y se quejan de la posición que ellos tienen. Entonces Dios le dice a Moisés, bueno, listo, vamos a definir eso ya de una vez por todas. Que cada uno de ustedes traiga la vara. La vara representaba la posición y la autoridad. Pero la vara que reverdezca, póngale nombre en las varas. Entonces, tú, fulano, pon tu nombre, Ran, el nombre. Y tú, sutano, pon tu nombre, Ran. Y tú, Aarón, pon tu nombre. Listo, dejemos las varas. La vara que reverdezca es la vara de aquel a quien yo he nombrado como sumo sacerdote. Y entonces, ¿qué vara reverdeció? La de Aarón. La de Aarón. Entonces allí todos callaron. Porque se imagina una vara seca que reverdezca. Eso es imposible. Y dio flores y frutos. A menos de que sea un milagro. Y el milagro de la resurrección. Porque Aarón es figura de Cristo. Es figura del sumo sacerdote de nuestra profesión. El que resucitó, porque en vida no era el sumo sacerdote. Pero ahora sí, en los lugares celestiales, Él es el sumo sacerdote de nosotros que somos sacerdotes y tenemos una profesión. Amén. ¿Y cuál es la profesión u oficio? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. La puerta de la vida es la puerta del espíritu. Y la puerta de la verdad es la puerta que va al lugar santo que representa nuestra alma. O sea que Dios quiere que le adoremos. ¿En dónde? En ese lugar. Sacerdotes que adoren en ese lugar. En el lugar donde está el lugar santo. O sea, las Escrituras nos muestran el panorama y ya veremos nosotros si al mirar eso. Entonces, gracias hermano que me contestó la pregunta. Si entiende.
que las obras que se hablan en Hechos capítulo 2 son las primeras y están relacionadas con el tabernáculo. La doctrina de los apóstoles relacionada con el arca, la comunión de unos con otros con la mesa de los panes, porque en la mesa de los panes había 12 panes. 12 panes representaban a las 12 tribus, 12 tribus que estaban en la mesa, la cual es Cristo, en comunión. Entonces es la comunión del pueblo en la mesa. Cuando nosotros vamos a la mesa, estamos en la comunión del cuerpo de Cristo, y cuando partimos el pan, ¿qué es lo que partimos? Partimos como un cuerpo a Cristo y lo comemos para tener la vida que hay en Cristo. Entonces todas estas cosas tienen que ser para nosotros significativas, porque eso fue lo que se perdió. Fíjese, si la iglesia pierde esto, que es la revelación que el Padre ha dado de Cristo y Cristo de la iglesia, ¿en qué termina la iglesia? Haciendo cosas que no tienen nada que ver con la adoración celestial. Entonces, eso es lo que vemos hoy en día, una iglesia muy dedicada a la gente, y una gente en una absoluta y total ignorancia, que no saben quiénes son, porque han sido controlados por poderes que no son del Espíritu Santo, sino que son de Satanás mismo, controlando al pueblo de Dios y manteniéndolo en una servidumbre de cosas que no son santas. Imagínense lo que se hace. Es que no quiero dar ni nombres aquí, pero ustedes tal vez saben, se imaginan de qué estoy hablando. Ese es el clero y el laico, ¿no? Claro, es lo que ya vamos a ver luego en Pérgamo, que es el resultado de la degradación. Una iglesia que no se reúne así, como el Señor nos ha enseñado a reunirnos, para compartir, para poder hablar, para poder soltar el espíritu que hay en nosotros y permitir que el Espíritu Santo en nosotros pueda ministrar. Sino que lo sentaron en una banca, y la banca ni siquiera son asientos individuales, sino que es una banca larga, donde caben varias personas, y una vez a la semana se sienta para oír lo que le quieran decir, para mantener su alma completamente aprisionada. No sabe realmente lo que él es. Piensa que cumple con el servicio a Dios, porque va una vez a la semana, comulga y sale ya, y se olvida de lo que hizo y continúa con su vida pecaminosa hasta la siguiente semana, donde la conciencia vuelve y se aquieta y piensa que le está cumpliendo a Dios con ese servicio, que no es el servicio del lugar santo. Es que ya ni siquiera es un servicio de atrio, es el servicio de Babilonia, donde antes lo hacían en las sinagogas, porque al no tener templo, porque en Babilonia no había templo y no se los iban a permitir tener, porque además Dios decía que les dijo a ellos que el templo únicamente iba a ser en Jerusalén, y les dio el sitio exacto, porque no era en el lugar donde el hombre escogía, sino que el templo debía edificarse en la ciudad de David, y no en el monte de Sión. No, en el monte de Sión no. Fíjese que David tenía revelación, porque David pudo haber dicho, no, es en el monte de Sión donde está el arca, pero no era en el monte de Sión, era en el monte Moriah, que es un monte que queda contiguo. Y en el monte Moriah es donde Abraham, años atrás, estamos hablando de David, Salomón, unos 500 años atrás, Abraham había llevado a Isaac al sacrificio. ¿Recuerdan eso, verdad? Entonces, en una roca, allí Abraham edificó un altar, porque iba a sacrificar a su hijo. Y cuando ya iba a descargar el cuchillo, un ángel le detiene la mano y le dice, no lo hagas. Ahora sé que me temes. Ahora sé que sí estabas dispuesto a hacerlo. No hagas eso. Abraham miró y se encontró con un carnero en una zarza, estaba enredado, no se podía salir, como si Dios se lo hubiese dejado para que ese animalito fuera el sacrificio.
un tipo de Cristo que reemplazó a Isaac. Otro hombre reemplaza a otro, pero no Isaac, sino Cristo, quien años después, en el mismo monte Moria, durante muchos años, se recordaría esa expiación en el altar de sacrificio, porque había un altar de sacrificio donde los corderos eran llevados por causa del pecado. Aunque Cristo no murió allí, murió afuera, en las afueras, fue llevado al monte de la calavera, como también el animal de la expiación era llevado afuera, era colocado en las puertas del tabernáculo, las manos eran colocadas sobre él y luego era abandonado para que una fiera se lo comiera. Un tipo también de Cristo, que moriría afuera. ¿Se imagina eso? O sea, el Hijo de Dios que fue enviado a salvarnos afuera, abandonado, como un ladrón, como un malhechor, como lo peor. Todo estaba escrito desde el principio. La Biblia escribió estas cosas para que cuando se dieran las pudiéramos ver. Tal vez nosotros no, porque somos gentiles, pero algún día los judíos entenderán. Uy, esto estaba escrito. Mire lo que hicimos. Así es que fue. Pero es que estaba allí. Está en la Torá. Él es el Mesías. Él es nuestro Salvador. O sea, Dios les va a permitir que el velo se les rasga y puedan ver. Y ahora sí, recibir al Señor Jesús. Porque va a llegar el día, va a llegar el tiempo. En el Señor están los tiempos. Recuerden, restaurarás a Israel en este tiempo. Jesús les dijo, no les toca a ustedes conocer el tiempo. La potestad de la restauración de Israel está en mi Padre. Él tiene el tiempo. Entonces, hermanos, entendamos que hay un tiempo para esa restauración que está en las manos de Dios. Porque primero sería las naciones gentiles y luego al final la nación de Israel, como Él le prometió a los padres. Israel no ha sido abandonado, Dios no ha desechado a su pueblo, le va a dar una salvación. ¿Sí? Y qué bueno que nosotros, pareciera que yo estuviese haciendo como propaganda, ¿no? Porque a veces me aprovecho de estas cosas para decir lo que ya me han oído algunas veces. Qué bueno que nosotros pudiéramos estar incluidos en eso. ¿Por qué lo digo? Porque todo va a terminar. Todo va a terminar. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos nosotros a presentarle al Señor de lo que hemos hecho? Porque todo lo que hagamos, entonces está contando en la cuenta de Dios para ser tenido en cuenta para la otra vida, para galardones que el Señor dará cuando venga en su venida, como dice Apocalipsis 22, hablando de su venida, y el galardón con el que Él viene, o sea, con el premio, para premiar a quienes, a sus profetas. Cuando digo profetas, los profetas, sí, no, eso no soy yo. No, los profetas son aquellos que han recibido el encargo. Los profetas son los mensajeros. Los profetas son los que oyen lo que Dios está buscando y dicen, heme aquí, Señor. Porque Él está diciendo, ¿a quién enviaré? Si ven que hay un encargo, y entre ustedes, ¿a quién enviaré? Algunos están distraídos con el celular y ni oyen. Otros están distraídos haciendo cosas que consideran importantes y no le paran atención. Pero hay otros que de pronto están como aquel publicano en la mesa de los tributos, esperando el día que llegara alguien y lo libertara de semejante cosa que no le gustaba. Aunque estaba haciendo plata, eso no era, él sabía que él no había nacido para eso.
Y es más, yo creo que cuando el Señor habla del publicano y del fariseo, ¿recuerdan ustedes que Él habla del publicano y del fariseo? Y dice que un fariseo miraba y se exaltaba, se miraba a sí mismo y decía, qué bueno que no soy como ese publicano. Sí, así decía. Miraba al publicano y decía, no, gracias Dios te doy porque no soy como ese publicano. Y como que examinaba su obra y le parecía que su obra era muy buena. Entonces se exaltaba. En cambio el publicano no podía mirar al cielo, miraba abajo con mucha vergüenza y simplemente decía, sé propicio a mi pecador. Señor, yo soy un pecador, yo sé que lo soy, yo soy un publicano, sé que lo que estoy haciendo no está bien, no me gusta. Libértame, Señor. Libértame. Sé propicio. Envía un libertador. Y el libertador le llegó un día y le dijo, ven, sígueme. Estaba en la mesa de los tributos. ¿Y por qué se levanta? ¿Usted cree que una persona que está contenta con eso y está haciendo dinero se va a levantar? No. Se levanta porque estaba esperando el llamado. Y se levantó. Y a él le debemos el Evangelio de Mateo. El ex publicano llegó a ser uno de los discípulos del Señor, testigos que escribió este Evangelio. Hermanos, ¿a quién enviaré? Está diciendo el Señor, ¿a quién enviaré? ¿O vamos a seguir recogiendo café? No, aquí estoy. No, esperemos a que el Señor nos llegue, ya va a llegar. Pero tenemos que estar haciendo, como hacía el publicano, trabajando en lo que me corresponde hasta que venga el Señor y diga, ven, sígueme. Sígueme. Allí es donde entonces entendemos que su llamado es nítido. Sígueme. Entonces nos levantaremos dejaremos de hacer lo que estábamos haciendo como Pedro en la barca, sufriendo porque a veces no pescaba, hasta que el Señor le dice, sígueme que te haré un pescador de hombres. Oh, los llamados del Señor son muy poderosos. Que el llamado del Señor realmente es un privilegio. Que el Señor me llame a mí a hacer la obra de Él, ese es un privilegio. No a todo el mundo. No a todo el mundo tiene el privilegio de oír lo que el Señor está preparando para el último día. Pero hermanos, está preparando algo. Y está esperando que eso que se haga, lo haga su cuerpo. Porque Él es la cabeza y la cabeza sola no trabaja. Necesita un cuerpo para trabajar. Entonces, si nosotros somos el cuerpo, ¿cómo va a ser? ¿Nos vamos a quedar quietos? No, hermano. Tengamos esa espera como en cierta, ¿cómo llamarle a eso? Sí, una expectativa de su llamado. Señor, ¿cuándo es que me vas a llamar? ¿Cuándo me vas a sacar del banco de los tributos? ¿Cuándo me vas a sacar de esta finca que produce café y a veces tengo problemas? ¿Ah? Sí, todos estamos así, como esperando que el Señor nos saque de hacer forja en hierro y de hacer techos, cosas así, por allá en las fincas. Señor, yo estoy esperando que me saques, porque yo he oído a algún hermano esperando eso. Va a llegar el día. El hermano se ríe, porque sabe que estoy hablando de él. Pero todos estamos en eso. Todos estamos a la espera de que el Señor nos llame para poder dejar lo que estamos haciendo. No lo podemos abandonar ahora, porque el Señor tiene sus tiempos. Entonces no podemos hacerlo antes del tiempo, porque si lo hacemos antes del tiempo, resulta que no se va a dar, y si no se da, entonces, qué frustración, qué tristeza, qué pérdida, porque lo que vamos a hacer, hay que hacerlo es en el Señor, cuando Él vaya adelante, y no nosotros adelante, diciéndole al Señor, Señor, bendice mi obra. No, la obra que Él bendice es la obra de Él, Amén. Donde Él va adelante. Amén.
Y Él nos va mostrando, lo seguimos es a Él. Entonces, no ha llegado el tiempo, pero va a llegar. ¿Sí? En el tiempo de Él. Entonces dice el verso... No, hay que estar claro, hay que estar... Pues porque, ¿cuál es la unción que capacita? La unción que capacita es la del Espíritu, junto con la palabra. Entonces, cuando tenemos la palabra, el Espíritu acompañando la palabra es la que da el poder. Ese querer como ese hacer, por la buena voluntad de Dios, viene acompañado de una palabra que hemos recibido. Entonces, la palabra que hemos recibido pone en nosotros un querer. Pero el hacer es de Dios. O sea, el poder para hacer lo que yo quiero hacer según lo que he oído es de Dios. Todo procede de Dios. Entonces esa unción ahora capacita, esa unción da visión, esa unción nos muestra una gloria que es superior a lo que estamos viendo y que hay un tiempo que va a terminar. Este tiempo del hombre va a terminar y pronto. Es un tiempo donde estamos como estaba Lot en Sodoma y Gomorra. En Sodoma dice la Escritura que se afligía de ver el estado en el que esa gente vivía. Y yo creo que nosotros el Espíritu Santo nos va llevando así a afligirnos por un mundo en un estado de corrupción tal que ya no queremos vivir en ese mundo, porque es corrupto y no podemos hacer nada para contener la corrupción. Ya la corrupción ha avanzado demasiado. Estamos en el tiempo de la Odisea. El tiempo de la Odisea es una iglesia tibia, ni fría ni caliente. Una iglesia que cree que es rica y que se ha enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad. Imagínense qué estado tan miserable, porque le hace falta todo de Cristo. Entonces así llega el alma a estar tan engañada, tan llena de sí mismo y tan llena de las cosas que no son de Cristo, que le parece que no necesita de Cristo, que está bien, y resulta que es cristiano. Pero el Señor dice, no, te voy a vomitar de mi boca porque eres tibio. Crees que tienes riqueza y no tienes riqueza, eres pobre, eres un miserable, estás ciego, no ves nada, estás desnudo. El estado de la iglesia de ahora. Hablo de la universalidad, ¿no? Porque es así. Vivimos en un estado terrible, donde la iglesia ahora es afectada por el mundo y no la iglesia afectando al mundo. Es afectada por el mundo. Entonces todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que leemos, todo lo que nos pasa, todas esas cosas afectan nuestra alma y generan en nosotros un estado, que no es el estado de Cristo, no es el estado del testigo, no es el estado del mártir, sino el estado de alguien que está dormido, que está acostumbrado a ver esa situación y no quiere hacer nada. Muerto, espiritualmente hablando. O sea, Satanás ha logrado grandes ventajas, ha avanzado mucho en su perversidad. Tengo una pregunta acerca de la iglesia de Éfeso. Cuando se habla de las primeras obras, sí que explicaste lo del lugar santo, pero no también hace referencia a todas las obras que ellos hacían, también que vemos en Hechos 2, que ellos salían, sanaban enfermos. Sí, eso está incluido, claro. Eso está, no vivían ellos solo para sí. Eso está incluido. Había evangelismo, los apóstoles salían, compartían, y claro, pero... Ellos hacían todo lo que vieron a Jesús hacer. Sí, pero eso es lo que la iglesia de Éfeso estaba haciendo. O sea, la iglesia de Éfeso tenía un énfasis en esas obras y no en las primeras que están relacionadas con el amor a Dios. Porque dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea que entonces tenemos que relacionar las primeras obras con el primer amor, no con el segundo amor. Hacer evangelismo está dentro de las obras del segundo amor. Porque él le dice, yo conozco tus obras.
Claro, y menciona las obras. Entonces, allí vemos que están las obras que conoce, que hace, y las que ha dejado de hacer. Entonces, ¿cuáles son las que hace? Las de afuera. Por eso yo dije, ¿son de dónde? Son de atrio. Para que podamos tener claridad sobre las obras que la iglesia debe hacer. Claro, El humanismo. la iglesia debe primero atender la necesidad de Dios. Dios tiene una necesidad. ¿Cómo así, hermano? ¿Una necesidad de Dios? ¿Dios no está súper suplido? ¿No es autosuficiente? Sí, Él es Dios. Pero hay algo en Dios. Y es que Él, al hacer su creación, al hacer al hombre, y al poner a la iglesia como el cuerpo de Cristo, se sujetó. Y al sujetarse, entonces dejó de ser autosuficiente. Es Dios, pero depende de un cuerpo para funcionar. Hay algo allí muy importante en la obra de salvación, de rescate, que debemos entender, y es que Dios no quiere vivir solo, aunque puede vivir solo. Dios tiene algo que aflora de sí mismo y que habla de su carácter, habla de sus virtudes, habla de su ser. Él tiene tanto amor para dar que se ha dado a sí mismo, y en el darse a sí mismo ha querido sujetarse al hombre que creó. Sí, porque Compartir con el hombre esa gloria. claro, él quiere que el hombre viva la plenitud de lo que él es, y para que el hombre viva, tanto le ama, que él sabe que la plenitud de Dios es lo mejor, pero no es egoísta, no se ha quedado como escondido, sino que se ha vertido completamente. No, es que es maravilloso. Si él se ha dado plenamente en Cristo, pues entregó a su Hijo para que el hombre no se perdiera, y ahora nosotros debemos beber y comer de Cristo para recibir todo lo que Dios tiene. Esa primera carta de Éfeso muestra esa maravilla. La Sí. primera carta. Claro. Porque ahora hablamos de la segunda. Sí, muestra lo que Dios quiere hacer con su iglesia y lo que está haciendo y lo que ha hecho. Es que ese es el amor de Dios. Cristo encarnado Mira todos los seres humanos. que en 1 Corintios 13, donde habla de la preeminencia del amor, creo que complementa muy bien esto. Sí, Porque dice, y si tuviese profecía, y si entendiese todos los misterios y toda, espérate un momentico, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Porque aquí habla de que hacen muchas obras y muchas cosas, pero no tienen ese amor del que está hablando aquí, es ese mismo amor. exacto. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ajá. Entonces ese es ese mismo amor, el amor mismo de Dios, que es el único. Exacto, Él es la exacto. obra de Dios. O sea, Dios no va a descansar. Ese es el amor perfecto. Exacto. Dios no va a descansar de su obra de crear al hombre a su imagen y semejanza hasta que el hombre reciba la plenitud de él mismo Amén. en Cristo, porque solamente en Cristo nos la puede entregar. Entonces, para podernos entregar su plenitud, tuvo que entregar a su Hijo. O sea, tanto amó. Es que las palabras aquí de ese verso 16 de Juan 3, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo en propiciación, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí hay una concentración de palabras, pero cada palabra tendríamos que empezar a definirla para poder entender todo lo que el Espíritu quiso decir allí en la pluma de Juan. O sea, tanto amó Dios. Nosotros no lo entendemos, porque no entendemos el amor de Dios. No. Vemos el amor de Dios con las gafas nuestras de nuestro amor. ¿Hasta dónde llega nuestro amor? Pues hasta ahí vemos. No podemos ver hasta dónde llega el amor de Dios. O sea, ¿qué es lo que está hablando para que no se pierda, mas tenga vida eterna?
Ah, no, claro, lo va a librar del infierno. No, no es eso. No, le quiere dar la vida eterna, le quiere dar todo lo que representa la vida eterna, y la vida eterna es Dios mismo. Y la vida eterna no es un concepto, la vida eterna es una vida, que es la vida divina, es la vida que Dios tiene y comparte con su Hijo en una comunión perfecta, tan santa, tan pura, tan llena de luz, que es eterna. Para alabanza de su O sea, no es limitada como el hombre, que es limitado por causa de su pecado. Porque Dios habló y dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Le fijó una edad, porque el hombre vivía 800, 900, casi 1000 años vivía. Y el hombre, ¿y Dios qué dijo? El hombre, a pesar de sus años, cada vez se hace más corrupto. Cada vez es más duro. Cada vez es más difícil para mí poder contender con él y llevarlo a un arrepentimiento. No. No, voy a fijar la edad en 120 años. Y no llegamos ni siquiera a 120 años nosotros. Gracias al Señor que ha reducido la edad, porque o pasan dos cosas: o no vamos a llegar, por más edad que nos dé, al conocimiento, al arrepentimiento, al cambio de vida, o por el Espíritu que nos ha dado, no se requieren tantos años para llegar a conocer la voluntad de Dios, porque Dios logró algo con el sacrificio de Cristo. Dios logró el perdón de pecados, y con el perdón de pecados logró que en su ley, en su justicia, nos pueda dar la vida eterna, que es el Espíritu Santo que nos da, para que en la vida eterna nosotros podamos contemplar a Dios en el alma, para que el alma llegue a ser enteramente de Él. O sea, convertidos completamente a Él, no vamos a querer nada más sino Él. O sea, vamos a entender lo que es la vida eterna, vamos a entender lo que es hacer la voluntad de Dios, vamos a entender lo que significa mi comida, lo que decía Jesús: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque los discípulos carnales le decían: Jesús, no has comido nada, mira, ya es la hora ha pasado la hora de almuerzo, debes estar famélico, debes estar con hambre. No tenía hambre, porque su comida era hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él nos llena. Él es tan lleno en nosotros que el hambre se va. Cuando hacemos el ayuno del Señor, el hambre se va. Pero cuando hacemos un ayuno que no es en el Señor, vemos la hora: uy, ya va a terminar el ayuno. Cierto. Ya va a terminar el ayuno. A ver, ¿cuánto falta? Faltan 3 horas. Uy, no puedo aguantar 3 horas. 40 noches. Esto está horrible. Sí. ¿A qué hora se va a terminar el ayuno para ir a comer? Ese no es el ayuno del Señor. 40 días y 40 noches en un desierto y Sí. sin dormir. Días y noches. ¿Cómo hagan? Sí, claro. Llenos. Haciendo la voluntad de Dios. Entonces sigue diciendo aquí, hermanos: quitaré tu candelero de su lugar. Ay. ¿Qué significa quitar el candelero de su lugar? Entonces estaba diciendo que el candelero en Éxodo del 25 al 30 nos muestra que el candelero estaba en el lugar santo. Apocalipsis capítulo 1 nos dice que el candelero es la iglesia. Entonces, quitar el candelero de su lugar es quitar a la iglesia ¿de dónde? De la localidad. ¿Pero de dónde? ¿Dónde está el candelero? En el lugar santo. Quitar el candelero del lugar santo es quitar la iglesia ¿de dónde? De la presencia. Quitar a la iglesia de lo que se debe hacer en el lugar santo. Porque el candelero es la iglesia, ¿verdad? Está alumbrando. Y está alumbrando porque tiene aceite. Y el aceite es el Espíritu. El aceite es la unción. Y el aceite no alumbra solo, sino alumbra cuando hay palabra.
Entonces cuando tenemos la palabra, tenemos el aceite, o sea, el Espíritu, y estamos dando luz. Y estamos alumbrando lo que se hace en el lugar santo. Pero como ya eso no se tiene, como no se tiene la palabra, que es la de Cristo, entonces no está la unción. Y si no está la unción, que es el aceite, no está el combustible para dar luz. O sea, hay muchos elementos que se nos muestran en lo que estaba sucediendo con la iglesia, porque la iglesia no es en sí misma la luz, la iglesia es la que porta como candelero, porta el aceite, y el aceite es lo que da la luz. Entonces, no es incorrecto decir, como dice Jesús, que ustedes son la luz del mundo, porque la iglesia es la que da la luz, pero para poder dar la luz, tiene que tener aceite. Porque el aceite no lo produce la iglesia, el aceite es el Espíritu Santo. Lucifer era el portador de la luz. Sí. Y son 7 lámparas, un candelero tiene 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios que nos hablan de la plenitud de Dios en Cristo, porque Cristo es la plenitud de Dios. Entonces nos está hablando de ¿qué? Del Espíritu Santo y de Cristo, la palabra. Allí lo que hay, la iglesia porta la plenitud de Dios. Cuando Pablo dice en Efesios 2 que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, nos está mostrando eso. Nos está mostrando que la iglesia, como cuerpo de Cristo, imaginémonos el candelero, y el cuerpo, que es la plenitud de aquel. O sea que en la iglesia se encuentran los 7 espíritus que nos demuestran que la iglesia ha recibido la plenitud de Dios, no una parte, no el 80% ni el 99%, sino en Cristo ha recibido el 100% de la plenitud de Dios. Pero algo que el apóstol escribe en el capítulo 3 de Efesios y que nos muestra este aspecto, digamos, del lugar santo, y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Recuerdan eso? En vuestros corazones. Entonces imagínense el corazón, imagínense el lugar santo. A fin de que cimentados y arraigados en amor, seamos plenamente capaces de conocer con todos los santos. Ahora imagínense todos los santos dentro del lugar santo. La altura, el fondo, la anchura y la profundidad del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. O sea, se está hablando del lugar santo. Esas dimensiones son las dimensiones de la casa de Dios, del lugar santo, donde están todos los santos en luz, donde está el candelero, donde está la iglesia, donde está la comunión de unos con otros, y donde el apóstol Juan en su primera carta dice que cuando estamos en luz, ahora muestra el candelero, como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces hay muchas referencias a la luz y esas referencias están en el candelero, que es el que alumbra. Y esa luz es la luz de Dios en Cristo. Y esa luz de Dios en Cristo es la gloria de Dios que nos ha sido dada para que seamos uno. Porque no hay ninguna manera de llegar a ser uno, sino teniendo una comunión con Cristo, teniendo el aceite de la unción. Salmo 133, que mencionaba el hermano en el campamento. Hablaba del Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos están juntos y en armonía, porque entonces ahora lo compara con el buen óleo, ya compara la unción, que desciende sobre la barba de Aarón y va hasta el borde de sus vestiduras, porque allí, entonces, ¿qué es lo que hay? Bendición y ¿qué más? Y vida eterna, la comunión. Muchas escrituras nos ayudan en las gráficas a ver este aspecto de la comunión.
ese aspecto del candelero, ese aspecto de la iglesia, ese aspecto de la luz. Quitaré tu candelero de su lugar. ¿Se imagina qué había sucedido con la iglesia? Ya no estaba en la comunión del cuerpo de Cristo. Ya no, por las cosas que estaba haciendo. Habían dejado lo más importante para Dios. ¿Cuál es lo más importante para Dios en la casa? Que sus hijos anden por la calle haciendo cosas para Él, pero peleándose entre ellos para traerle al papá la cosa que logró porque se la quitó al hermano. Y entonces aquí viene el hermano después de una pelea y le entrega la cosa al papá, y el papá ¿qué dice? Uy, mijo, felicitaciones porque guerreaste la cosa y le diste un buen coscorrón a tu hermano. Nada de eso. Dios está más interesado de la comunión que tengan sus hijos, del estado de salud del alma que ellos tengan en la comunión de unos con otros. El padre en realidad quiere ver a sus hijos reunidos alrededor de la mesa. Eso es lo que le da gloria al padre. ¿Por qué? Porque ha recobrado a esos hijos que por el pecado había perdido. Pero ahora, por lo que Cristo hizo, ahora los tiene alrededor de sí mismo. ¿Para qué los tiene? Para que, la Biblia dice, adoren. Sí, adoren. Pero es que nos imaginamos la adoración como, no, esta adoración es más como estar en la casa del Padre, disfrutar de su presencia, hacer lo que a Él le agrada, preguntarle, Padre, ¿qué es lo que te agrada? Para yo hacerlo, para hacer el agrado tuyo. Padre, no me interesa la comida que tú me das, lo que me interesa es hacer tu voluntad. Nosotros vemos a Jesús como ese hijo en el cual el Padre tenía complacencia porque estaba para complacer a Dios. En todo lo que hizo, complació la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, mas se haga tu voluntad. Yo no quiero ir a la cruz, pero yo sé que tú quieres que yo vaya. Y quieres que tú vayas porque amas al mundo. Y si yo no voy, entonces el mundo se pierde. Y yo he venido a rescatar el mundo. Y he venido a hacer una ofrenda para ti. Entonces la adoración a Dios, la ofrenda que se le da a Dios, es como yo me sacrifico por Él, para que Él tenga más hijos para su gloria. Pero todo comienza aquí, en la casa, aquí, en la comunión que tenemos con Él principalmente, en el conocerle a Él, en el oírle por medio de la palabra que Cristo le da a los apóstoles, para que los apóstoles nos la den a nosotros y nosotros hagamos esa voluntad y nos alineemos con la voluntad de Dios, y alineándonos con la voluntad de Dios, entonces el candelero está siempre encendido en la casa del Padre. ¿No dijo acaso que nosotros éramos la luz del mundo? Pero ¿qué fue lo que dijo después? Leámoslo, está en Mateo 5. Dice que para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Mateo 5. Este libro es grandísimo. ¿Ya lo encontraron? Primero que lo encuentre, entonces, que lo muestre. Mateo 5, ¿qué? Viendo la multitud. ¿Ah? ¿5 qué? Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras? Las que Dios preparó de antemano en Cristo para que anduviéramos en ellas. Todo es en Cristo. Todo es en Cristo. No vamos a poder ser luz afuera si no hemos aprendido adentro
adentro. ¿Cómo es que es la luz? Si entre nosotros no hemos aprendido a amarnos como Cristo nos ama, si no hemos discernido lo que es la iglesia, si no la entendemos, si primero no hacemos lo primero que está relacionado con el amor a Dios, luego entonces vendrá lo segundo. Si Dios nos va a entregar a los judíos, óiganme esta ecuación, primero tendrá que entregarnos los unos a los otros. Primero tendrá que la iglesia conocer lo que es el amor de Dios en Cristo, o sea, Filadelfia. Porque esa Filadelfia, la única iglesia a la que el Señor Jesús le dice, te daré algunos de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los pondré a tus pies y ellos dirán que yo te he amado. Entonces, allí hay una palabra profética. Está mostrando a los judíos que se dicen judíos y no lo son. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no son judíos? Aunque dicen que son judíos. Ellos dicen que son judíos porque son descendientes de Israel. Sí, ahí hay muchos que son israelitas de sangre. Pero ¿qué dice Pablo? El verdadero judío no es el que viene de Abraham, sino que el verdadero judío es el que ha circuncidado su corazón. El verdadero judío es el que tiene a Cristo. Ese es el verdadero judío. Entonces, los que se dicen judíos y no lo son es porque no tienen a Cristo. Pero un día, vendrán a los pies de los gentiles a pedirle a los gentiles, a los pies, ¿qué significa? ¿Qué significa a los pies de Gamaliel? ¿Qué significa a los pies de Jesús? ¿Qué significa a los pies de un maestro? Para oírlo y aprender. Para oírlo y aprender. Claro, no significa literalmente que se ponga a los pies. No, ustedes no han oído la palabra me pongo a tus pies. ¿Qué significa? Para que me enseñes. Pero Esa es. hay una connotación de humildad allí. También, claro. Que una persona que está dispuesta a recibir. Exactamente, está dispuesta a ser enseñado, Exactamente. a aprender de otro a quien considera superior. Entonces, que un judío considere a un gentil superior en cuanto a las escrituras, eso es algo que va a ser muy tremendo, pero es algo que Cristo va a hacer. ¿Por qué? Porque aquí Jesús está revelando como el que tiene la llave de David. La llave de David, hermanos, ¿qué era lo que David tenía? Que le permitía abrir una puerta para que tanto judíos como gentiles vinieran y adoraran a Dios. El tabernáculo de David. El tabernáculo de David tenía una particularidad, y es que no era única y exclusivamente para judíos, no era según el templo, no era según el tabernáculo de Moisés, no era según la ley, porque según la ley los gentiles estaban por fuera, los mismos judíos no podían entrar al atrio, los mismos levitas no podían entrar al lugar santo, había muchas limitaciones según la condición en la carne. Y al lugar santísimo solo uno. Y al lugar santísimo Una vez al año. solo uno, sí, una vez al año. Pero después de que el velo se rompe, entonces la puerta se abre y el arca quedó expuesta como era expuesta en el tabernáculo de David. Porque en el tabernáculo de David el arca estaba expuesta La llave. y cualquiera podía entrar a la presencia de Dios, no importa si fuera judío o fuera gentil. Esa es la llave que Jesús tiene. O sea que Jesús tiene esa llave y Jesús es el que le abre la puerta al gentil primeramente y luego se la abre al judío para que el judío también pueda entrar, pero a través del gentil, porque es el gentil el que va a traer al judío a la presencia de Dios. Amén. Bien, entonces yo creo que podemos dejar por hoy. Hoy íbamos a hacer un resumen de las 7 iglesias. Como de costumbre nos quedamos con la primera. Bueno, pero no importa, yo creo que no se podía hacer un resumen así largo. Leer el libro 7, versículo 7 de la iglesia de Éfeso. Ajá.